noche porque nos permites tener este tiempo para aprender de tu palabra, Señor. Síguenos enseñando con respecto a esta carta, que podamos abrir nuestros ojos espirituales, que nuestro conocimiento pueda crecer y permítanos estar preparados, Señor, para que podamos mostrar defensa de tu palabra, Señor, de nuestro creer en ti, Padre, y podamos primero para nosotros hacer lo correcto, Señor, y enseñar a otros también a vivir conforme a tu voluntad. Bendícenos y ayúdanos, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, seguimos, ¿verdad? Con el tema de los apóstatas. Ya lo venimos viendo desde Pedro, ¿verdad? Judas hace un poco más de énfasis. Lo vimos el martes antepasado, ¿verdad? Y Judas, la referencia es más específica, ¿verdad? Ahora vamos a ver mucho de lo que Judas dice que son y cómo identificarlos. Entonces, se nos va a hacer un poco más fácil. A lo mejor algunos nos podamos sentir identificados, no somos apóstatas, ¿verdad? Pero de repente hacemos cosas así, parecidas, y debemos de parar nuestras orejitas, ¿verdad? Y decir, bueno, qué está pasando? En Eclesiastés 1:9, Salomón hace una referencia, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Judas, en lo que vamos a ver, no está diciendo absolutamente nada nuevo, simple y sencillamente lo que ya está, él lo toma y lo pone en su carta, ¿verdad? Cosas escritos del Antiguo Testamento o dichos que el pueblo de Israel manejaba, ¿verdad? Los está plasmando en su carta. Y eso es lo que vamos a ver, lo que Judas está, la investigación que Judas hizo, por así decirlo, ¿verdad? Ahora, el martes de pasado vimos varios ejemplos, ¿verdad? De estos apóstatas, ¿verdad? Y podríamos decir, bueno, ¿verdad? Ya estoy claro qué es lo que está pasando aquí. Pero Judas dice, miren, hay más y todavía falta, esto no ha terminado. Y una de las cosas que Judas hace como énfasis es que muestra la causa de este grupo de este grupo de personas, ¿verdad? Y dice que son rebeldes a la autoridad de Dios, ¿verdad? Son soñadores, hace también esa expresión, ¿verdad? Andan en sus sueños, no tanto haciendo una referencia de que sueños literales, ¿verdad? Que ocurren cuando uno está dormido, tampoco hace referencia a visiones, ¿verdad? Que de tipo profético. Eh, lo mejor o lo más cercano a lo que Judas está haciendo alusión, ¿verdad? Es que viven alejados de la realidad. Estamos en la congregación con este plan, ¿verdad? Una característica de estas personas es que, no, vea, eso no sirve, vámonos más allá todavía, ¿verdad? Queremos para este domingo, ¿verdad? Llevar una persona a la congregación, porque una, 10 personas, si podemos hasta 20 o 30, ¿verdad? Y está bien, se oye bonito, ¿verdad? Pero en la realidad... eh, hay muchos factores que podría decir cualquiera. Tal vez es un poco difícil, ¿verdad? O la estrategia quizás la deberíamos de cambiar, o lo que estamos planeando quizás no es adecuado para esto. Entonces, este grupo de personas alimentan su falsa doctrina, ¿verdad? Y hacen que su ego se vaya inflando aún más, ¿verdad? Y la característica que Judas menciona es que animan a la rebeldía, ¿verdad? Como animales, ¿verdad? Viven por su instinto. Y eso es lo que Judas está diciendo. Miren, ¿cómo son? Son personas rebeldes, ¿verdad? Son personas que viven por su instinto. Ahora, es fácil, digo yo, estar a la par de alguien e identificar estas características, ¿verdad? Es fácil, como de repente alguien viene y dice, no, hombre, mire, yo estuve sentado en el culto y había una persona bien espiritual. ¿Cómo sabe usted que es bien espiritual? ¿Verdad? Ah, es que, y empieza uno a mencionar. Lo mismo con una persona rebelde a la autoridad. Lo mismo con una persona que Judas está haciendo énfasis, ¿verdad? Como un apóstata, ¿verdad? Ahora, toda la historia, la Biblia nos hace referencia de personas que no están conformes con la autoridad, ¿verdad? Llámese autoridad eclesiástica, llámese autoridad de gobierno, Dios mismo, ¿verdad? No se está conforme. Y
Pablo, ¿verdad? En Romanos capítulo 1, versículo 28 al versículo 21 al 28, hace esa referencia, ¿verdad? Aunque no es una primera ilustración, ¿verdad? Que se muestra, porque también Génesis 11 hace otra referencia a un grupo de personas que no están conformes con lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos el relato de la Torre de Babel en Génesis 11. Esta gente no quiso obedecer a Dios, ellos quisieron seguir sus propias ideas, sus propios planes, sus propios conceptos, ¿verdad? Pero encontramos en la historia a Dios, ¿verdad? Obrando de tal forma que pudo frustrar esos planes de todo este grupo de gente. Y también sabemos la historia, ¿verdad? Una confusión de las lenguas ahí. Existe este grupo de personas, está este grupo de personas, ¿verdad? Y dice Judas, miren, pero esto no es solamente eso, ¿verdad? Este es como la causa del problema. Ahora hay consecuencias también. Y una de las consecuencias es que este grupo de personas como no quiere someterse a la autoridad, ¿verdad? Sino que son rebeldes, eso es la característica principal, mancillan la carne, ¿verdad? Literalmente, haciendo referencia a teñir o a cambiar de color, en forma figurada quiere decir corrompen, ¿verdad? Corrompen la carne. Y Juan capítulo 18 hace referencia, Tito capítulo 1 versículo 15 hace referencia, Hebreos capítulo 12 versículo 15 hace referencia, ¿verdad? Y la referencia que estas tres citas que he dado hacen, la referencia que estas tres citas hacen es en marcar, ¿verdad? O indicar la inmoralidad. Este grupo de personas, Judas está haciendo referencia a que ellos practican el sexo ilícito, ¿verdad? El problema que estaba afectando a la iglesia, a la iglesia primitiva, ¿verdad? Ese rechazo a la autoridad, definitivamente no cabía la menor duda que señala su rebeldía que tenía. Ahora la pregunta es, ¿contra quién era la rebeldía? ¿Verdad? Contra los líderes, contra los apóstoles, ¿verdad? Pero vemos, y Efesios 1:21 nos hace una referencia, ¿verdad? Que su rebeldía era contra Cristo, ¿verdad? No estaban de acuerdo con el señorío de Cristo, ¿verdad? Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hace la referencia, esa referencia al rechazo de la autoridad que Cristo había adquirido, ¿verdad? En otras palabras, estaban negando la soberanía de Dios y la autoridad de la palabra, ¿verdad? Para ponerlo así como bien fácil, ¿verdad? Otra característica de este grupo de personas es que blasfeman de las potestades superiores, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Blasfemia, sabemos, ¿verdad? Es una calumnia o es un insulto hacia una autoridad. Judas la presenta como la máxima expresión de rebeldía para, para este, para este grupo de personas, ¿verdad? Pero hay una gran variedad de opiniones con respecto a esas potestades superiores. Y la mejor expresión que se puede encontrar es que esas potestades superiores son los ángeles, ¿verdad? Haciendo referencia a eso. Ahora, Judas dice, miren, todo este panorama está ahí puesto, pero hay un contraste también. Este grupo de personas toman la autoridad de venir y blasfemar. Este grupo de personas se toma la autoridad de venir y juzgar, ¿verdad? Este grupo de personas se toma la autoridad de venir y decir, hacer el juicio contra los demás y esto es y punto, ¿verdad? Ahora imagínense un líder, un pastor, ¿verdad? Alguien que tenga una posición de liderazgo con estas características, con este tipo de personas que son rebeldes a la palabra de Dios y estando en una posición de liderazgo. Esto sería terrible. Y Judas dice, ¿verdad? Pero yo les voy a comparar a alguien, ¿verdad? Que tiene autoridad, pero no pasa la autoridad de Dios, ¿verdad? Sobre esa autoridad que él tiene. Este personaje sabe que tiene autoridad, pero sabe que Dios está sobre él. Y lo encontramos en el versículo 9 y 10, ¿verdad? La fuente histórica se desconoce para, 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 para tomar el ejemplo, ¿verdad? Del evento. Y es el arcángel Miguel, se menciona en varias partes de la Biblia, pero solamente en Judas 9 se denomina como arcángel.
La palabra de Dios nunca usa el plural para este vocablo, ¿verdad? Nunca dice arcángeles, dando a entender que solo hay uno, el arcángel. Ahora, el Antiguo Testamento también nos provee ciertos datos relacionados con el fin de la carrera de Moisés, ¿verdad? Y aquí está el juego de esta situación. Dice que el arcángel Miguel, peleando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a decir palabras en contra, ¿verdad? O palabras de juicio o palabras que llevaran a ponerse a él, Arcángel Miguel, sobre la autoridad de Dios. Posiblemente el relato que se está mencionando en Judas 9 formaba parte de la historia del pueblo de Israel transmitida oralmente, ¿verdad? Algunos piensan que hubiera estado muy de acuerdo con la filosofía de Satanás, que usar el cadáver de Moisés para corromper a la gente y llevarlos a la idolatría. El plan, ¿verdad? Ahora, Judas lo toma. Si era un dicho, si era un cuento, Judas lo toma y lo pone para mostrarnos este tema. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Y podríamos pasar discutiendo y si sí o si no, ¿verdad? La importancia de la referencia. Aunque el arcángel Miguel, obviamente, con una posición muy alta, con un rango y un honor muy alto, no se atrevió, dice Judas, a proferir juicio de maldición contra el diablo. Y aquí el punto clave, ¿verdad? Que está Judas mostrando. Tenía la autoridad el arcángel Miguel, tenía el rango, podríamos decir sí lo tenía, ¿verdad? Pero bajo ninguna circunstancia hizo lo que estaba haciendo este grupo de personas, ¿verdad? No fue por cobardía o por falta de fuerza, sino que reconoció que no le tocaba a él asumir ese papel de Dios, ¿verdad? El arcángel Miguel rehusó a ser juez de Satanás, por lo que entregó a Dios lo que le corresponde. El Señor te reprende, ¿verdad? Se ha dicho que en el cielo todos saben quién tiene la corona y nosotros lo sabemos. Y el arcángel Miguel está haciendo ese hincapié ahí, ¿verdad? Los apóstatas en Judas 4 dice Judas, son sensuales y son arrogantes. Otra característica de este grupo de personas, ¿verdad? Ya nos podemos ir dibujando personajes en la mente y a lo mejor somos nosotros mismos, espero que no, ¿verdad? Difaman hasta lo que no conocen, ¿verdad? Otra característica, careciendo del espíritu, viven solamente para la gratificación de sus deseos, como decía anteriormente, deseos animales, y se dejan controlar por los mismos instintos que comparten con ellos. ¿Verdad? No es un grupo de personas que uno quisiera estar, ¿verdad? Y aprender, sino que eh, si usted ha estado con un liderazgo así, usted nunca más quisiera estar ahí, ¿verdad? Por estas características. Ahora, Satanás, sabemos, es el padre de la mentira y hacer siempre la referencia que no van a haber consecuencias por nuestros pecados. En Génesis capítulo 3 versículo 4 le dice Satanás a Eva, no moriréis, ¿verdad? Sabe Dios que si coméis del fruto no moriréis. No era verdad, porque en el momento no murieron físicamente. Comenzó el proceso de la muerte física, pero sí en el momento murieron espiritualmente al desobedecer a Dios, ¿verdad? Y esa muchas veces es como el punto de partida de este grupo de personas. No hay problema, ¿verdad? Dios es amor. No estoy diciendo algo que no es verdad. Sí, Dios es amor, pero también hay normas, hay reglas, hay estatutos, hay preceptos que se deben de cumplir. Ya lo vamos a ver más adelante cuando Judas dice, pero este grupo de personas, aunque tienen estas características, aunque este es el estilo de vida de ellos, también, dice Judas, va a haber condenación. Y esto es lo que muchas veces no estamos dispuestos a asumir, ¿verdad? Si queremos lo gratificante de la vida libre, ¿verdad? O libertinaje, si queremos lo gratificante de vivir en el pecado, pero no queremos la condenación o las consecuencias de esta situación. Entonces viene Judas y dice, hay de ellos, ¿verdad? Esto que hicieron o esto que hacen va a tener consecuencias. O, como lo menciona en el versículo 11, para ellos va a haber condenación. ¿A quién le corresponde? A Dios. Por eso el contraste con el arcángel Miguel. No se atrevió a decirle a Satanás,
que iba a juicio, que fuera, no le maldijo, no le correspondía. Al único que le corresponde hacer juicio es a Dios, y Judas lo plasma. Ahora, hermano, cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo, cómo está viviendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe si, aunque vayamos a la iglesia y sirvamos y seamos líderes y todo, debemos de pagar consecuencias. Cada uno lo sabe. Entre nosotros, con el Dios le bendiga, nos podemos engañar, ¿verdad? Entre nosotros, con el que tenga la Biblia más grande y vamos al culto con esa Biblia, nos podemos engañar. O la corbata más bonita, o el saco más bonito, ¿verdad? O depositando más ofrenda, más diezmo, o gritando o cantando más fuerte, ¿verdad? O las mejores predicaciones. Nosotros nos podemos engañar. Entre nosotros, apariencia. Pero el Espíritu Santo, si es que está, nos va a redarguir y nos va a mostrar que lo que estamos haciendo o como estamos viviendo no es correcto. Hay de ellos, dice Judas, ¿verdad? Ahora, esta gente no tenía el Espíritu Santo, definitivamente, pero me imagino yo, comenzaron creyendo, comenzaron con fe, y poco a poco, quizás el activismo les fue apartando de la relación con Dios, la relación con Cristo. No lo sé, solo estoy yéndome más allá, ¿verdad? Muchas veces se encuentra esta frase en los labios del Señor Jesucristo, en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿verdad? Sin embargo, Judas, la frase aparece solo aquí. Es una exclamación que reconoce de parte de Judas un dolor continuo para lo que les espera a este grupo de personas rebeldes, ¿verdad? Ay de ellos, por lo que están haciendo, por cómo están viviendo, por cómo le están enseñando a otros para que también vivan vidas que no le agradan a Dios. Ay de ellos, ¿verdad? Y pone otro grupo otra cantidad de ejemplos, ¿verdad? Hace referencia al camino de Caín. Ay de ellos que viven como Caín, ¿verdad? Se compara aquí estos apóstatas en los tiempos de Judas, perdón, con el primer criminal de la historia. Y Caín a la luz, ¿verdad? De Hebreos, a la luz de Primera de Juan, se podría considerar a Caín como un hombre sin fe. Estaba ahí, era parte de, pero no tenía fe, que vivía consumido por el odio, por los celos y los deseos egoístas. Aquí, hermanos, podríamos estar pensando en los hermanitos que se sientan a la par de nosotros los días domingos, pero yo creería que deberíamos de mejor estar pensando en evaluarnos nosotros mismos. Odio, celos, deseos egoístas, ¿verdad? Porque Judas dice, hay de ellos que tienen estas características, ¿verdad? O este estilo de vida. Otra forma de vida de esta gente, y lo compara con el error de Balaam, fue la codicia o la avaricia, ¿verdad? Números capítulo 22 al 24 relata la historia. En otras palabras, manifestó una disposición a prostituir el servicio de Dios por lucro. Eso es lo que está diciendo Judas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto voy a ganar por predicar? ¿Cuánto me van a pagar por servir? Esto de repente, ¿verdad? No sé, lo digo con mucho temor, temblor, ¿verdad? Y respeto. Va alguien a predicar o un grupo de alabanza o un líder y hay que darle ofrenda, ¿vea? Y yo digo, el obrero es digno de su salario y está bien, pero podría ser $1 o podrían ser $10,000. Pero ¿por qué voy? ¿Por el dólar o por los $10,000? Y si la iglesia solo me ofrendó $1, gracias a Dios, porque Dios me va a proveer por otro lado, en otras circunstancias, con otro grupo de personas. Pero de repente, a lo mejor habrá el comentario, no vuelvo a ir nunca más a esa iglesia, porque no son generosos. Ahí yo diría, ¿cuál en realidad era la disposición de esta persona? El servicio a Dios por lucro o transmitir su conocimiento, ¿verdad? Lo que Dios estaba enseñando a esta persona. No lo sé, solo estoy tirando ideas, ¿verdad? Cada uno sabrá. Pero para los que seguían esta filosofía de Balaam, ¿verdad? No era una cuestión pequeña en su equivocación, porque Judas dice, se lanzaron, o sea, no era algo que, ay, ¿verdad? Ni cuenta me di. No, ya estaba, quiere decir que deliberadamente se entregaron a lo que sabían que no era la voluntad de Dios.
¿verdad? Ya, yo estoy claro, yo estoy aquí sirviendo al ministerio, predicando porque yo quiero pista, ¿verdad? Yo si me meto al ministerio es porque, en mí hay un tema económico y si no veo el dinero, entonces mejor me voy. Eso, ¿verdad? Ahí. Lo digo así para que usted diga, ya le entendí, hermano, ¿verdad? Se ha dicho que el error de Balaán consistía de dos elementos. El primero, la avaricia le dominaba de forma tal que estaba dispuesto a pecar para ganar lo que quería. Y lo segundo, peor todavía, ¿verdad? Era la clase de hombre que enseñaba a otros a pecar. O sea, esto era doble, ¿verdad? Voy a ir y estoy dispuesto a pecar para ganar dinero, pero también estoy dispuesto a enseñar para que otros pequen. Creería yo, el segundo punto es más complicado que el primero, ¿verdad? Otro ejemplo que pone Judas, la contradicción de Coré, un líder, un hombre ahí, ¿verdad? Que estaba a la par de Moisés, ¿verdad? Dispuesto a, pero de repente hubo algo que lo estaba haciendo infeliz, ¿verdad? Hubo algo en Coré que no le permitió seguir a la par de Moisés y ya estaba muy resentido con el liderazgo de Moisés porque tenía celos de Moisés. ¿Verdad? Números capítulo 16. Yo voy dando las citas. Yo espero que usted en la semana los lea y diga, oh, Dios mío, vea. Y yo como me quejo y estoy, bien molesto porque el hermanito o la hermanita tal está en el ministerio y yo no. Ujú. Y no debería de estar porque es pecador o es pecadora, ¿verdad? Y primero Dios se den cuenta de todo lo que ha hecho, ¿verdad? Y eso, y era lo que Coré estaba haciendo con Moisés. Y al final de la historia nos damos cuenta que él, su familia y sus seguidores, ¿verdad? Dios trató con ellos. Y si usted lee el número 16 se va a dar cuenta cuál fue el trato. Y en ninguno de los casos, ¿verdad? El trato es dar una sobadita y decir pobrecito, ¿verdad? En casi que la mayoría de los casos es destrucción por este tipo de cosas que este tipo de personas estaba haciendo y estaba enseñando. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? En no caer en esta situación, ¿verdad? O de repente estamos a la par, nuestros amigos, nuestros hermanos, ¿verdad? Amados en el Señor, les vemos que están en estas acciones. Entonces, o me pongo a la par o me alejo, ¿verdad? Y me alejo no porque no le ame, yo le amo, pero tampoco quiero pagar consecuencias. Ahora, y si soy maduro en la fe, ¿verdad? Y si soy bien ley, vea, y digo, mi hermano, eso que usted está haciendo no es correcto. Esto se llama pecado. Criticar al pastor, estar criticando a los líderes, esto es pecado, ¿verdad? Querer tener una ganancia siempre por lo que se hace, ¿verdad? Vengo todos los domingos y aquí estoy dispuesto a limpiar todas las sillas, pero ¿cuánto me van a pagar? ¿O cuál va a ser la ofrenda? Entonces, y alguien podría ni decir, pero solo el pastor gana y yo no. Entonces ahí nuestro corazón ya va en otra dirección y debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Si Dios nos ha llamado, Dios va a dar todos los recursos necesarios para que podamos sostenernos, nosotros y nuestra familia. Eso es un principio en la vida, ¿verdad? Unos tienen más posibilidades que otros. Dios sabe cómo está tratando con cada uno. Probablemente en la congregación no hay dinero para un sostenimiento de un obrero, pero otras familias están haciendo esa labor con el obrero. No lo sabemos, no sabemos cómo Dios va a obrar, pero si uno de nosotros es llamado por parte de Dios, Él se va a encargar de sostener a su obrero. Llámese un pastor, llámese un líder, ¿verdad? Llámese un líder de ministerio, Dios sabrá. Y los demás debemos de estar apoyando, ¿verdad? Con un corazón dispuesto a servir a la par de los llamados al ministerio. No es que nosotros no seamos llamados, ¿cómo no? ¿Verdad? Pero estoy haciendo referencia a aquellos que están sirviendo en el ministerio. Debemos de estar ahí apoyando, ¿verdad? ¿Hay fallas? Sí. ¿Hay errores? Sí. El líder, el pastor es humano, es hombre también. Hay fallas, hay errores. Pero cuidado, debo de tener mucho cuidado y no caer en este punto, ¿verdad?
de un corazón resentido, de un corazón celoso contra los líderes. Debemos de tener mucho cuidado en ese aspecto. Dice Judas también, son impostores, este grupo de personas. Y él lo menciona con metáforas, pero también hace descripciones bien literales de este grupo de personas, ¿verdad? Dice, son manchas en vuestros ágapes. Judas está haciendo una referencia a, son piedras, ¿verdad? En el agua, como tipo arrecife, donde usted va caminando, va nadando y de repente pega con esas piedras, ¿verdad? Y se va a dañar, se va a hundir si fuera un barco, ¿verdad? Son rocas y se refieren a arrecifes para que me tengan la idea ahí. Así que pintan a los apóstatas como piedras que están en el agua, amenazando hacer naufragar moralmente a los demás. Esa es la expresión de Judas, cuando dice que son manchas en nuestros grupos de celebraciones, ¿verdad? En este contexto, eran los tiempos de la comida, en el grupo de la congregación, ¿verdad? Que se reunían para la Santa Cena, se reunían para convivir, ¿verdad? Y este grupo de personas estaban ahí para destruir. Se apacientan a sí mismos, ¿verdad? Aparentemente, en vez de cuidar el rebaño, que es lo que debían de hacer, estos falsos maestros se dedicaban a atender sus propios intereses y su bienestar, ¿verdad? Dice Judas, esta es otra característica, ¿verdad? De este grupo de personas, Nubes sin agua llevadas por los vientos. De repente vemos que ahí viene la tormenta, ¿verdad? Dos, tres rayos y ¡bah! O dos, tres relámpagos y se terminó. Y eso es lo que Judas dice, ¿verdad? Es un grupo de personas que hacen una gran bulla, pero no hacen nada al final, no cumplen, ¿verdad? Prometen y no cumplen. Para el agricultor la lluvia era una bendición y todo este grupo de personas de bendición nada, por más que hablen, por más que dicen y que esto y lo otro y no se ve. ¿Verdad? No se ve qué es lo que se está haciendo. Otra característica que dice Judas es que son árboles otoñales sin frutos, dos veces muertos y desarraigados, ¿verdad? Cada elemento de esta descripción se combina para demostrar que esos árboles no llenaban el propósito de su existencia. Un árbol si no da fruto, entonces ¿para qué va a estar? Entonces, luego Judas viene y dice, estos están dos veces muertos, ¿verdad? Mueren aquí, mueren la segunda muerte. Estos van a estar eternamente muertos porque su utilidad no se vio. Para lo que debían de servir, no lo hicieron, ¿verdad? No lo hicieron, no dieron los frutos en la estación que se esperaba de ellos. Entonces, ahí están, muertos y desarraigados, este grupo de personas. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, ¿verdad? Isaías, capítulo 57, versículo 20, también hace referencia. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo, así como la basura hedionda que queda en las playas después de una tempestad, ¿verdad? Así son las obras de los que se rebelan contra Dios. Judas está poniendo ejemplos prácticos, ¿verdad? De la vida para que la congregación entendiera y dijera, uy, ¿verdad? Esto está pasando. Este grupo de personas está llegando. Son estrellas errantes, dice Judas también, ¿verdad? Probablemente esta es una referencia a los cometas o posiblemente a las estrellas fugaces que Judas estaba haciendo. La idea es que los apóstatas, estos maestros falsos, aparecen por un tiempo, dan un espectáculo y aún prometen arrojar luz, ¿verdad? Y todo lo que implica, ¿verdad? Y al fin eh, no pasó nada. Ahí solo fue y se terminó, ¿verdad? Y todos sabemos que una congregación debemos de estar ahí, discipulando, y el discipulado no es de un día, un año, 2 años, el discipulado es toda la vida. Y luego yo tengo que buscar discipular a una persona y comienza el proceso de discipulado. Eso es la congregación. La congregación no es, hermano, levantó la mano, recibió a Cristo, amén, ¿verdad? Y empieza a venir los domingos, ofrende, diezme, venga a escuchar el culto y usted va a crecer. Mm, El discipulado es estar con el hermano, cuidar al hermano, enseñarle Biblia, ¿verdad? Verle madurar espiritualmente para que ese hermano luego
haga lo mismo que se le ha enseñado. Y entonces la congregación va creciendo, no solo en número, sino que en fe, en conocimiento, está preparada la congregación, ¿verdad? Para cuando estos momentos llegan. Pero si ya llevo yo 5 años sentado y no veo por dónde, también es un error mío, hermano. El estar sentado ay, a mí nadie me disipula. Párese y busque, ¿verdad? Vaya donde un líder y hermano, yo tengo 10 años de estar aquí, nunca me han discipulado, pero quiero comenzar ahora. Porque ningún líder, ningún pastor es mago, ¿verdad? Como para, plan, ahí está, ¿verdad? Necesita. Yo tengo que ir y expresarlo. Ahora, pero si viene el pastor y dice, mira, hermana, aquí no tenemos un plan de discipulado. Lo más fácil es decir, ah, pues me voy. No, haga el plan usted y comience usted a discipular, ¿verdad? Dentro de unos 2 años usted va a ser el líder o la líder de discipulado de esa congregación. ¿Y cómo llegó a ser el líder? Porque no había. Entonces a mí me tocó hacerlo. Y empieza un proceso de discipulado dentro de la congregación. ¿Sí? Eso es la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es llegar y sentarse y a las 2 horas me voy. La iglesia es ahí en comunión, que unos aprendan de otros. Las descripciones literales, ¿verdad? Este tipo de personas son murmuradores. Generalmente se refiere a la murmuración que expresa resentimiento y desagrado. Ahí estoy yo, vea la parte del hermanito, que no, hombre, que vea que el pastor, no, cae mal, vea, no, es que los líderes, no, es que la esposa del pastor, esto, uy, mejor me aparto, vea. Ajá. Y si yo soy, pidámosle perdón a Dios y cambiemos. Son querellosos, dice Judas, ¿verdad? Son los que muestran su descontento con la vida, culpando a Dios sobre todo por las restricciones morales que él había pues, impuesto, ¿verdad? Ahí me ando quejando. Ay, que nada está bueno. No sirve eso. Ay, que tantas normas, tantas leyes, tantas cosas que dice la Biblia. No puedo disfrutar mi vida. La vida se puede disfrutar, ¿verdad? La Biblia dice cómo. Andan según sus propios deseos. Su manera de vivir es controlada, ¿verdad? No por la palabra de Dios, sino por su propia concupiscencia, por sus propios deseos. Así es controlada su vida, ¿verdad? Y otra característica, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Creo que está de más, ¿verdad? Hermano, qué bonito, ¿verdad? Esos zapatos, ese traje, esa corbata. Hermano, qué bonito ese vestido. Ay, y empiezan a decir y a hacer, ¿verdad? Porque quieren sacar un provecho del líder, del pastor o del hermano. Pero gente que no quiere someterse a Dios, no quiere buscar, ¿verdad? Eh, que Dios sea el que controle su vida. Ellos quieren controlar o quieren someterse a otros, haciendo acepción de personas con el fin de lograr sus propósitos, ¿verdad? Y ya dijimos al inicio, el propósito de este grupo de personas es un propósito egoísta, ¿verdad? No está el propósito de estas personas enfocados en la comunión de la congregación, sino su propio bienestar. El lucro es para ellos y debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque esa comunión debe estar enfocada en la iglesia de Cristo, no en el hermanito o la hermanita tal, porque la iglesia no es de la hermana o del hermano, la iglesia es de Cristo. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Dice Judas, son impíos. El problema principal es que este grupo de personas, ¿verdad? Desde que hace la referencia de Enoch, ¿verdad? Y se desconoce la fuente que Judas utilizó para hacer esa referencia. Dice que habrá juicio para todo este grupo de personas por sus obras malas que hacen o que han hecho impíamente y por todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas está diciendo, miren, este grupo de personas ya están condenados por todo lo que están haciendo, lo que han dicho, por su estilo de vida, porque en realidad no ha pasado nada de transformación en sus vidas, ¿verdad? Salmo capítulo 1 versículo 6 el salmista expresa, más la senda de los malos perecerá, ¿verdad? Ese es el final de los malos. Ahora,
¿Qué dicen los apóstoles? Judas hace una expresión del versículo 17 al 19. Todo eso lo estamos viviendo hoy, ¿verdad? Y la amonestación de Judas debe servirnos para aferrarnos aún más al conocimiento de la palabra, ¿verdad? Más claro, más específico, no puede estar lo que Judas está diciendo, ¿verdad? Más específico, qué tipo de personas, cómo son, qué hacen. Creo que Judas Pedro menciona, pero Judas dice, así son, ¿verdad? Y la falta de conocimiento y la obediencia a Dios es lo que produce la apostasía, ¿verdad? Y en aquel entonces sucedió, como puede estar sucediendo hoy mismo. Y entonces, hermano, si no tenemos conocimiento, no podemos obedecer a Dios, es imposible, ¿verdad? Nadie puede venir y decirme, hermano, yo obedezco a Dios, ¿verdad? Toda mi vida le pertenece al Señor y estudia su Biblia, hermano. No, yo lo dudaría, ¿verdad? Yo lo dudaría, porque entonces estaríamos cayendo nada más en las emociones, una espiritualidad emocional y no con conocimiento. Y todo tiene que ir de la mano. Y Judas y Pedro nos están haciendo esa referencia. Debe de haber conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué asisto a la iglesia? Debo de saberlo. ¿Por qué canto alabanza? Debo de saberlo, ¿verdad? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué hago un devocional? ¿Por qué hago una santa cena? Debo de saberlo y la Biblia lo dice. Ah, es que yo lo hago porque hay en la iglesia lo hacen. Qué bien, ¿verdad? Y el día que el líder diga, miren, ¿saben qué? Ya no vamos a adorar a Dios, sino que hoy este es el rumbo de la iglesia. Ven, vamos a decir, porque no conozco la Biblia. Si nosotros nos apartamos del conocimiento de la palabra de Dios, de una u otra manera, o tarde o temprano, podríamos estar a las puertas, ¿verdad? De la apostasía. No podemos apartarnos del conocimiento de la palabra de Dios, porque eso me va a llevar a la obediencia a Dios. Y eso es lo que Pedro y eso es lo que Judas están tratando de recalcar, ¿verdad? En lo que nosotros estamos estudiando. Llego hasta aquí, hermanos. Faltan todavía dos semanas que nos vamos a ver, ¿verdad? Entonces hoy preguntó Cari en el grupo de los maestros cuándo terminamos. Entonces estaríamos quiero ver, 6 6 de agosto estaríamos terminando, ¿verdad? Falta este martes que viene, que es 30 y el 6 de agosto estaríamos terminando este curso, ¿verdad? Y ahí después usted nos dice cuándo vamos a comenzar, Cari, el tercer trimestre. ¿Comentarios, Claro que sí, hermanos? pastor. En cuanto tenga la fecha, se las voy a hacer llegar en el Sí, sí. grupo. ¿Hay comentarios? ¿Alguien que quiera aportar para que también aprendamos, ¿verdad? Los unos de los otros. Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias a Dios. El material ustedes lo tienen, ¿verdad? Dudas, cualquier cosa, pueden hablar o escribir al grupo para poder responder, ¿verdad? Poder dar una respuesta a esas dudas o a esas inquietudes. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, gracias esta noche por permitirnos ver a través de la carta de Judas características, ¿verdad? De este grupo de personas, cómo se identifican, cómo son, y nosotros estar atentos, preparados. Nosotros mismos podríamos estar ya teniendo algunas características de esta índole y podríamos todavía buscarte, arrepentirnos y apartarnos de ese camino, Señor. Ayúdanos, permítenos vivir una vida que te agrade, ayúdanos a cada día buscarte, Señor, a través de tu palabra, tener el conocimiento de tu palabra para poder vivir una vida que a ti te agrade, Señor, valga la redundancia, pero también que seamos obedientes a ti. A través del estudio de la palabra, Señor, te conocemos. Sabemos qué quieres, sabemos qué deseas de nosotros, Señor, y podemos caminar en esa dirección. Bendícenos a cada uno, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Nos Amén. vemos el